tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias, como siempre, por la sintonía. Nosotros, desde el lugar que estemos, tenemos que continuar haciendo programa, tenemos que continuar haciendo sectores que nos permitan estar con ustedes todos los días, tocando los temas de actualidad. Sin duda alguna hay mucho que hablar. Y hace algunos días yo la escuchaba, a esta gran mujer a la que he admirado toda mi vida y que con técnicas y métodos muy duros, pero siempre nos termina diciendo una verdad que todos nos gustaría decir, pero no siempre nos animamos. Estoy en compañía de María Galindo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Hola María, gracias por darte un tiempo, amiga, y poder conversar, porque hay tanto de qué hablar. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Muchísimas gracias más bien a ti por la cobertura, Vero. Aprovechar para verte, te veo muy bien, felicitarte por las gestiones en Asbora. La verdad es que están siendo gestiones interesantes, creo yo, para el mundo radial, que es un mundo muy interesante para la sociedad boliviana, porque es una plataforma que ni la televisión ni los medios escritos han logrado replicar. Sí, parece que por fin nos van a escuchar y eso es importante. María, yo te escuchaba en tu radio, siempre te sigo, le soy infiel a Radio Carlos Palenque por irme a escuchar tu emisora y te escuchaba en una actividad intensa y de pronto también te has convertido en una especie de una fuerte presencia en redes sociales. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has dicho que de pronto se ha revolucionado y todo el mundo ha vuelto a escuchar a María Galindo? ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Qué crees que ha estado sucediendo estos días, particularmente sobre lo que es la violencia machista? Bueno, yo mira, la verdad es que yo creo que nosotras, y digo nosotras porque ese es un trabajo colectivo, no es un trabajo personal. Yo creo que la constancia, tú sabes lo que es una carrera de años, ¿no? Pero no digo carrera en sentido de arribismo, digo en sentido de maratón, de no aflojar el ritmo, de no aflojar la lucha. Yo creo que la constancia la gente valora mucho. Por otro lado, en tiempos de pandemia, se han abierto muchas sensibilidades sociales que antes estaban de alguna manera embotadas. Las personas en algunos momentos han tenido más disponibilidad de tiempo para escuchar o más necesidad. Y yo creo que ahí ha aflorado con más fuerza la propuesta comunicacional de Radio Deseo. Yo me enorgullezco muchísimo, yo no he parado ni un solo día, ni siquiera cuando la cuarentena rígida. Hemos hecho peripecias, agradezco públicamente a todo mi equipo. Y la cuestión de las redes sociales tiene que ver con una alianza intergeneracional, porque han entrado a la producción de Radio Deseo jóvenes sub 30, sub 25, que ven las cosas de otra manera, que creen que las cosas tienen que salir por 5 canales al mismo tiempo, están tuiteando. Y bueno, ese es un trabajo que no lo hago yo, que lo hacen ellos Qué y ellas maravilla, son chicos. qué bien. Entonces eso le da, por supuesto, una proyección mayor al trabajo, ¿no? Ok. Pero yo creo que en realidad siempre hemos tenido y siempre tenemos mucho público, Vero, mucho Mm. más del público que oficialmente se dice. Yo te digo, cuando yo escribía Sí, en Página 7, a mí me pasaban el reporte de que yo era un del país, porque eso además realizan las estadísticas, ¿no? No te mm, digo la más leída, pero una de las más leídas, a lo largo seguro de que muchos sí. años. María, sin embargo, a mí me interesa mucho aclarar puntos que de pronto en el tiempo la gente se ha empezado a confundir, se ha equivocado, no entiendo bien qué es lo que ha sucedido. Pero, por ejemplo, de pronto el hecho de que tú te hayas encontrado con el ex vicepresidente de Bolivia, me imagino que casualmente en un aeropuerto, te ha asociado automáticamente con el masismo. Yo decía, no es así, No, María nunca ha sido no, no, masista. no, no, A no, ver, no, contame. no es así. Pero yo, mira, y además te agradezco inmensamente por hacerme esta pregunta, porque en realidad cuando yo volví de España, todos los medios querían hacer una cobertura de eso y no pude porque físicamente retorné enferma, no con COVID, Sí. pero enferma porque fui a un viaje. Bueno, yo fui a España invitada por la Universidad Complutense de Madrid, que tú sabes muy bien, que es un monstruo gigante, Así por la es. Facultad de Artes y por el Centro de Arte Reina Sofía a desarrollar una actividad académica por más de 10 días muy Ujú. intensa, o sea, una agenda de 4 o 5 eventos. Eh, Tú sabes que Barajas
que es el aeropuerto de Madrid, y yo quiero decirle a la gente, Barajas es, no sé si 40 veces el aeropuerto del Alto, pero por lo menos. Probablemente. Uno dice, claro, yo entiendo que la gente diga, bueno, esta hipócrita que dice que el semejante mamotreto se va a encontrar con el Álvaro. Lo que sucede es que, ¿cómo organizan ese mamotreto? Todos los vuelos que van hacia América Latina Sí, son vuelos que tienen puertas de sí. salida vecinas, Cercas, claro colindantes. que sí. Entonces, tú estás aquí y en la cola de al lado están yendo a Colombia y en la de al lado están Al yendo Perú, al a lo de la Perú y en la de al lado. Argentina. Ujú. Todo es, digamos, regional. Y lo que sucede es que frente a esas colas hay no hay para elegir, hay solamente 3 o 4 cafetines. Sí. Y obviamente yo estaba cenando en uno de esos cafetines porque no quería, digamos, hacer la cola sin cenar, refrescarme un poco. Y justo entró al cafetín donde estaba yo cenando, entró Álvaro García Linera, pero él no me vio, él no me vio. No es que él se acercó a mí. Y yo, Vero, que tú debes ser algo muy parecido porque la comunicación social es un estado de vida, no es un evento. O sea, Le, siempre estás le pensando en caíste el encima, canal seguro, con tu hasta cuando te vas grabadora. a tu cama. Entonces, yo llevo una grabadora profesional buenísima en mi cartera y la saco cual un maleante saca la navaja, la saco donde me pilla. Es así que he logrado hacer entrevistas muy insólitas a personajes a lo largo de toda mi vida, porque los pillas en los aeropuertos, los pillas de pronto en lugares Pero por así supuesto que inesperados. sí, claro que Entonces, sí. yo me acerqué a Álvaro y le dije, quiero hacerte una entrevista, porque imagínate. Y entonces Álvaro me dijo, por favor, siéntate. Él estaba me senté a su mesa, pero se negó a hacer la entrevista y tuvimos una discusión muy agria, muy, muy agria, Verónica, de por lo menos 50 minutos. ¿Tú le Pero no, reclamabas algo? tú no ¿Qué le puedes, decías tú? tú no puedes entrevistar a alguien que no quiere ser entrevistado. O sea, no puedes grabar sin el consentimiento de otra persona. Yo en eso no estoy de acuerdo, eso viola cualquier norma. Entonces empezamos a discutir porque él me invitó a sentarme y obviamente le dije, ¿por qué has escapado? Y entonces ahí se dio toda una discusión y además le dije, mira, el rato que tú o Evo me digan que me dan la entrevista, yo tomo un avión a Buenos Aires y se las hago. Porque a mí me parece fundamental, creo que nuestro país tiene derecho a conocer lo que ha pasado en octubre. No conocemos casi nada, Vero, nos están mostrando así para que creamos que eso es lo que ha pasado. Tú Pero lo yo quiero saber qué denunciabas, sin pasó con embargo, Adriano constantemente, Salvatierra. y si hacías la denuncia o advertías que había reuniones en la Universidad Católica Boliviana, temas que de pronto el resto de la sociedad desconocía y Lo que pasa es coincidentemente que todo sucedía, o sea, se daba, justamente sucedía lo que tú ibas advirtiendo. no, entonces, mira, yo no, lo que pasa es que yo en la radio me he dedicado a hacer una reconstrucción personaje por personaje, vía entrevistas de lo acontecido en octubre. Entonces he invitado a Waldo y cada quien te da un pedacito y vas armándote el cuadro general. Por otro lado, yo quiero decir que esto que tú dices que por esa fotografía me asocian como masista, no es verdad, porque la persona que se haya podido acercar a tomar esa fotografía escuchó que había una ácida discusión, porque no soy mujer de tono de voz bajito y el Álvaro tampoco. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque esto es un deseo en la sociedad de polarizar la sociedad Sí, boliviana, no es sí. casual. Tú no tienes derecho a pensar por ti mismo. Por otro lado, no tienes derecho a tener una postura crítica. Si estás cuestionando el gobierno de Áñez, eres masista. Si estás cuestionando al masismo, eres de la derecha añista. Los Entonces, esta maniqueísmos cómodos, polarización, ¿no? exacto, estos binarismos cómodos, que ya además yo los denuncié, yo en España he dado muchas entrevistas, incluido El País, que sigue siendo uno de los periódicos más importantes, sobre el hecho de que yo creo que en Bolivia no solamente ha habido un golpe de Estado,
y Evo Morales no es víctima de lo que ha pasado, sino directo responsable. Entonces, A yo ver, tengo esa y convicción, aquí, le he dicho públicamente muchas veces. aquí me interesa mucho hacer esta referencia, ¿no? Porque quienes te hemos seguido por años, sabemos que tú, lo último que eras era cercana al anterior gobierno. Sabemos que inclusive ha habido una especie de castigo, que nunca te pusieron pauta publicitaria, que jamás te apoyaron con ningún tipo de tema, y creo que hasta esa encuesta que tú hiciste a los parlamentarios de su percepción de lo que era lo gay, lo transexual, en fin, creo que ni siquiera prosperó a pesar de tus esfuerzos. Entonces sabíamos que era así. Pero ahí viene otra etapa, ¿no? Porque entra una mujer a nuestro Estado y claro, toda la gente piensa que quien ha sido feminista va a aplaudir la presencia de una mujer, como si, bueno, no quiero ser yo la que explique, pero creo que tú sí tienes que hacer una aclaración, porque lo primero que haces es sacar un artículo súper fuerte, inclusive haciendo referencia al tinte de cabello. Entonces, explícame un poco eso también, y a la sociedad que dice, la gente tiende a simplificar todo, por eso dices tú bien, pero Sí, sí, ¿cómo sí. pues, si ella es feminista, cómo no va a apoyar a una mujer? A ver, de ahí partiremos. Bueno, gracias, Vero, por darme tan generosamente tantas oportunidades. No solamente el movimiento al socialismo me castigó y castigó a Radio Deseo sin pauta publicitaria, nos castigó a privarnos de la democracia porque se discutieron leyes como la 348 que está muy mal hecha y nosotras rogamos, pedimos e imploramos que nos escuchen, jamás nos escucharon, presentamos propuestas. Yo fui citada como acusada unas 3 o 4 veces a la fiscalía porque me querían mandar a prisión preventiva. Eso hizo el MAS contra mí. Y fui vigilada y maltratada, humillada permanentemente, permanentemente. Entonces, que quede claro, yo tampoco, que siempre hice Radio Deseo, no tuve acceso a entrevistas con los personeros más importantes del Estado, porque Claro. no querían venir a Radio Deseo, con honrosas excepciones que fueron excepción y nada más. Ahora, ¿qué pasa? Justamente porque soy feminista, yo creo que yo tengo la obligación, de alguna manera, de hacer un análisis que al que le parezca bien y al que no le parezca tan bien. Yo no quiero convencer a nadie de nada. Yo tengo que analizar, escanear de alguna manera lo que está pasando con las mujeres bolivianas en todas las esferas de la vida social. Cuando Yanine Áñez accede a la presidencia, estamos ante un hecho de que en 195 años de vida como Estado, solamente hay 2 presidentas mujeres. Primero Lidia Gayler y 40 años después Yanine Áñez. Además, en circunstancias análogas. ¿Cuáles son esas circunstancias análogas? Claro. Es decir, una crisis política donde esa mujer resulta ser un comodín útil, una especie de cuña a un camión que se está yendo al despeñadero. Entonces usaremos a esa mujer. Tanto la cosa de Lidia Gayler como la de Yanine Áñez fue un inicio eso. Ahora, respecto al retrato de Yanine Áñez, yo he hecho más de 300 retratos, he sacado un libro de retratos, he retratado a todos los personajes de nuestra sociedad boliviana y también a los hombres. Y yo reivindico mucho ese retrato. Son retratos ficcionales que además todo el mundo dice el teñido de pelo, el teñido de pelo. Yo hablo de un proceso de barbificación y de enajenación, desclasamiento de Yanine Áñez respecto de su propio origen, que me parece algo muy importante y muy resaltante en su personalidad, ¿no? Ella no es precisamente del circuito de los patrones del Beni, pero sí es una mujer subordinada a esos cánones políticos, y eso se debe a un proceso de desclasamiento que sufre ella, de arribismo, y que yo le llamo de barbificación. Por si acaso, el proceso de barbificación es un proceso por el que pasamos todas las mujeres, que es una especie de introyección de parámetros estéticos tiránicos en función de una muñeca,
de querer ser un adorno de unos parámetros de belleza, ¿no? Yo De creo lo que que la ese es sociedad de un alguna retrato manera muy no lindo. muestra como hermoso, como apreciable y Ah, apetecible, y que claro, nosotras tal vez inconscientemente inclusive que buscamos ser así, tienes toda la razón. Ahora, tú sin embargo, y constantemente en el tiempo te voy dando la razón, ¿no? Porque hay muchas cosas que vas diciendo que luego en el tiempo, tú fuiste muy dura también con Navajas. Yo recuerdo que cuando entró Navajas, empezaste a hacer una campaña intensa y caramba, ¿quién hubiera imaginado que las cosas iban a terminar así y que de pronto estabas hasta advirtiendo lo que podía suceder? ¿Por qué, María? ¿Qué sabías tú? mira, ¿O no, simplemente yo era una a mí, intuición? no, conmigo tomó contacto una persona que no puedo decir su nombre, facilitándome toda la documentación respecto de Navajas. Quiero dejar claro además que esa persona había antes tomado contacto con una cantidad muy importante de medios que se negaron a hacer pública esa información y con otros medios que le pidieron plata para hacer pública esa información. No te puedo La única creer. persona me lo dijo, yo tengo los correos guardados y todo. La única persona que le dijo, mire, páseme los papeles, los voy a estudiar. Esa persona, normalmente yo recibo denuncias donde exijo que la persona que es denunciante dé la cara, pero solamente en casos donde hay una forma de violencia machista de por medio, yo respeto mucho cuando la persona pide guardar su identidad. Entonces, este era el caso, pero está todo documentado, yo tengo los documentos, por eso Navajas no se atrevió a decir nada. Por eso Navajas no sé, porque lo hice muy fuerte, además con una repercusión, digamos, en redes muy Nacional, fuerte, sí, sí, sí. y sin embargo, Navajas no se atrevió absolutamente No a decir respondió. nada. Ujú. Bueno, nos respondió y mira, en el tiempo se ha confirmado de alguna manera todo lo que habías advertido en su momento, ¿no? Y claro, las cosas van pasando de esa manera. María, si tú tuvieras que hacer una radiografía de este momento que estamos atravesando los bolivianos, que ya no sé ni cómo hemos llegado aquí, han sido tanta cantidad de errores que han cometido los anteriores y los actuales, que ya da vergüenza, pero al final ¿cuál es tu radiografía en este momento? ¿Hacia dónde vamos? Yo en este momento estoy en Cochabamba, por ejemplo, y seguimos definiendo con mi hija si volvemos a La Paz o vamos a llegar o no, o nos vamos a quedar en el camino. ¿Cuál es tu radiografía de esto que estamos viviendo ahora? Bueno, yo escribí un artículo que se ha publicado internacionalmente, donde yo planteo que Bolivia está Las cinco viviendo cinco pandemias. pandemias, ¿no? Lo he La leído. pandemia del COVID, la pandemia de la corrupción, la pandemia de la fascistización, la pandemia de la violencia machista y la pandemia de la pobreza. Y las cinco pandemias están superpuestas como capas y están de alguna manera reforzándose unas a otras. Yo soy totalmente partidaria de que las elecciones generales se realicen lo antes posible. Yo creo que Yanine Áñez debió convocar el 12 de febrero a elecciones, porque eso eran los 90 días del Y no 12 había de pandemia, noviembre. todavía no había ningún Y se problema. necesitan 30 días para buscar el pelo en la... No había pandemia. Pero mira, Vero, si necesitaban 30 días más para buscar el pelo en la sopa, era el 12 de marzo y no había pandemia. Tampoco había, Ahora vamos claro. a ir a las elecciones en las peores condiciones, con un gran dolor de alma, pero es urgente para sacar a este grupo de ladrones que están en el Estado. Yo creo que mucha de la gente de Yanine Áñez sabe que está utilizando este gobierno para hacer una especie de gran, gigante desfalco, para hacer perdonazos de impuestos, para hacer ilegalidades, títulos de tierras, legitimación de todo tipo de barbaridades. Entonces, Yanine Áñez está haciendo eh, probablemente con la complicidad de ella y ganando ella una cuota, porque yo considero que es un personaje muy corrupto, pero es la que va a servir de trapo de piso Bueno, para limpiar la mugre de una habría, oligarquía camba angurrienta de dinero, habría sido ¿no? peor el remedio que Entonces, la enfermedad, María, entonces. Y la pregunta es, ¿y si la enfermedad vuelve? lo que pasa es que no es que es peor el remedio que la enfermedad. En lo que estamos viviendo en Bolivia es una continuidad. Evo Morales ha sembrado esto. ¿Por qué?
Primero, había destruido las organizaciones sociales una a una. Mm. No había respetado un referéndum. Ha ido a una elección abusiva. Al final ha tenido que delegar a Arce y el costo de eso acaso lo está pagando él, con la gran vida que se está dando en la Argentina. Lo estás pagando tú, lo estoy pagando yo y de manera mucho más dramática, pero lo está pagando pues el país y la gente más jodida y más sufrida. No estaríamos en estas, estaríamos con otro gobierno, no importa cualquiera fuera. Pero Evo Morales no tenía derecho de repostularse. La repostulación de Evo Morales de esa forma abusiva ha generado una decadencia completa, ¿no? Entonces, y por otro lado, yo creo que hay que ir a elecciones para librarnos de esta gente, pero al mismo tiempo estoy convencida que los problemas sociales más profundos y más importantes de la sociedad boliviana no van a ser resueltos con unas elecciones, porque los postulantes a esas elecciones son un club de Toby, son un club de Eso te Toby. quería decir, porque es que me asusta lo que me dices. Me dices, tenemos que ir a elecciones como si tuviéramos así una ramillete de candidatos a cuál mejor, cuando es todo lo contrario, es un No, ramillete de candidatos a cuál peor. Entonces la pregunta es, ¿para dónde vamos a ir? vamos a ir a una crisis, vamos a ir a la agudización de la crisis política. Por eso yo creo que es tan importante hacer radio, hacer televisión, escribir en esta etapa, porque hay gente que está escuchando, que está sensibilizada, que está buscando el concepto. Hay que volver a discutir plurinacionalidad, hay que volver a discutir racismo, hay que volver a discutir las bases sobre las cuales está construido este país. Porque, ¿sabes qué, Vero? Nos han privatizado la política. Y yo quiero decirle al próximo gobierno, sea de Carlos Mesa, de Arce Cora o de cualquiera de esos, no sé, pepinos de carnaval, que se van a encontrar con un pueblo jodido que va a ir a la batalla en las calles. Así es, así Y es. para esa batalla en las calles hay que preparar conceptos, fuerzas, para que esas batallas sean batallas transformadoras. Qué triste que siempre tengamos que transformarnos a partir de esos conflictos, ¿no? Porque también Octubre Negro ha sido un periodo de transformación. Sin duda, hemos mejorado, hemos evolucionado en muchas cosas, hemos conquistado algunas, pero siempre mediante así una crisis tan dolorosa y tan profunda. Y hablando de racismo, leí en redes sociales, y es que no se puede saber si todo es cierto, que tú decías que también quieres volver al Tahuantinsuyo, como decía don Don Felipe, Felipe, sí, sí. bueno, decirte lo siguiente, ¿no? Yo sí, en realidad yo no lo veo como una carencia, Vero, tú sabes que yo soy una anarquista profunda, entonces yo creo que la política real está en la calle y no en el Parlamento. Y la Mm, historia boliviana es una historia de política en la calle. Entonces, en ese dura, sentido, dura. sabemos que eso es así y sabemos que la calle es el lugar donde proponer y donde hacer y donde estar. Yo veo que esa es una gran ventaja de la sociedad boliviana y no un déficit. Las instituciones son las taradas, la calle habla. Ahora, esta fue una respuesta a Felipe Quispe, porque la pregunta es importante, no es una pregunta superficial. Cuando Felipe Quispe dice, yo no me siento boliviano, nos está diciendo no algo banal, está diciendo algo muy profundo. Bolivia es una cáscara sin mucha consistencia que está asentada sobre estructuras históricas más profundas. Entonces tú dices, bueno, si levantamos la cáscara, que es Bolivia, la banderita, el himnito, la hora cívica, el nacionalismo, el escudito y los militares, ¿qué hay debajo? Hay otras estructuras sociales. ¿Esas estructuras sociales cuáles son? Bueno, una de ellas, porque no es la única, una de ellas es el collasuyo. Así es. Una de esas estructuras históricas que está por debajo es el collasuyo. Entonces ahí yo hacía una respuesta muy irónica a Felipe Quispe, porque si hay un hombre machista, es Felipe Quispe. Felipe Quispe, en su debate con el Rafael Quispe, con el Tata Quispe, todo el tiempo le decía, amarrate tus pantalones, séte hombre, como si la historia fuera una cosa de pantalones y de hombres, y que la palabra solo la tuvieran los hombres. Entonces yo he querido devolverle a Felipe Quispe un conjunto de usos y costumbres
en torno del cuerpo y la sexualidad, muy bien fundamentadas en la mejor bibliografía que hay, sobre formas de libertad y formas de sexualidad, que Felipe Quispe, que es el primer colonizado de este país, o que es tan colonizado como yo, o que es tan colonizado como las estructuras coloniales que él denuncia, no aceptaría. No aceptaría. Por ejemplo, un sistema sexogenérico, Vero, que no era hombre-mujer, porque el chachahuarmi que nos venden es en realidad la versión colonial judeo-cristiana introducida por la Iglesia Católica. El sistema sexogenérico del Collasuyo Sí. Eran tres géneros, precolonial ¿no? no eran tres, yo he encontrado 15 derivaciones, 15 Ah, entre mujer absoluta y hombre absoluto, 15 derivaciones con voces lingüísticas específicas sí. a diferentes formas de comportamiento y existencia sexogenérica. Por ejemplo, el Collasuyo reconocía la mujer masculina con una voz, el hombre femenino con otra voz, Ajá. la mujer que no quiere ser madre con una voz diferente a la mujer que quiere ser madre. O sea que la maternidad, por supuesto, No se uno de los asumía que elementos más era claros, ya. la práctica del aborto, por ejemplo. La práctica del aborto es una práctica precolonial, ancestral, presente en el Collasuyo. Las mujeres tenían su medicina a través de las colliris y era una medicina que no solamente estaba centrada en el parto, que hasta hoy pervive como sabiduría en las parteras, eh, sino también en el aborto. Me acuerdo que hemos hecho un programa sobre eso, María. Hemos hecho un programa ¿Ah? amplio cuando has presentado tú, no estoy segura si era un artículo o un libro, pero hemos hecho un programa y has explicado todo eso que me ha parecido fascinante. Me quedo ahí, entiendo la respuesta que le diste a don Felipe Quispe. Voy a hacer una pausa porque la próxima media hora quiero hablar de esta violencia machista que tú la has calificado muy bien, de lo que se está viviendo en este momento con la acusación a don Evo Morales de haber tenido una cercanía, relación, no lo sé ya ni qué llamar, con una chiquilla y lo que ha tergiversado también la sociedad sobre tus puntos de vista. Déjame hacer una pausa, enseguida regresamos. Segunda media hora del programa, gracias, estoy con María Galindo, realmente posturas muy, muy clarificantes, muy honestas y reitero, lo que muchos queremos decir pero de pronto no nos atrevemos o habrá quien no encuentra los conceptos, María nos está ayudando a encontrarlos. María, estamos en un momento bien duro, porque así como tú has calificado que la pandemia son cinco pandemias que nos está afectando, a una de ellas la has denominado violencia machista. Y creo que estamos viviendo el más claro momento de ese tipo de violencia en muchos niveles. Pero particularmente el que estamos tocando ahora, que es el de la niña que aparece en pareja con don Evo Morales. ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué dices? Porque también la gente ha hecho algunas interpretaciones, reitero, de tus conceptos que no creo que hayan sido los más correctos. Dime, por favor, ¿qué es lo que piensas de este momento? Yo quiero decir a la opinión pública y a ti, Vero, que hay una campaña pagada en el Facebook, porque tú sabes que en el Facebook puedes pagar Así campañas. es. Uh-huh. Hay una campaña pagada para hacer memes contra María Galindo. Probablemente sea una campaña pagada por el Ministerio de Gobierno, no sé quién la ha pagado, pero es una campaña pagada basada sobre todo en perfiles falsos. Si nos indignaba, porque nos indignaba que Evo Morales tenga guerreros digitales pagados por el Estado, parece que Yanine Áñez y Arturo Murillo hacen lo mismo multiplicado por dos, ¿no? Entonces, no es que la gente no ha entendido. Hay un afán de atacar a María Galindo, yo estoy además con varias amenazas de muerte por la vía de mi celular, tengo los teléfonos incluso registrados cuando puedo registrar el número de quienes me amenazan. Entonces, hay un deseo de acallar mi voz, pero bueno, no es la primera vez, no va a ser la última y quiero dejar eso claro. Respecto de lo que está pasando ahora, nosotras siempre hemos dicho, la lucha contra la violencia machista no es un juguete electoral.
Y se lo habíamos dicho a Evo Morales y se lo decimos a Arturo Murillo también. ¿Por qué? Porque la lucha contra la violencia machista es una lucha para beneficiar, proteger a las mujeres que han sido dañadas por esa violencia machista, para que ellas gocen de libertad, de autonomía, o etcétera, etcétera, o de tranquilidad. En vez lo que está haciendo Arturo Murillo es utilizar el nombre, el apellido, el lugar de vivienda, la imagen pública. Ahí se está violando código niño, niña, adolescente. Así es. Se está violando códigos de ética periodística. Y se está cometiendo violencia mediática contra esta joven. Porque independientemente de que ahora ella tenga 19 años, ¿dónde va a poder caminar esta changa sin ser inmediatamente identificada? Entonces ella está, no me venga Murillo a decir que está defendiendo, ni menos Yanine Áñez, que dijo que caiga el peso de la ley contra quien comete violencia machista contra las mujeres. Su gobierno y su ministro de gobierno está cometiendo una grave violencia machista contra esta joven porque está exponiéndola Así es. para acabar con su enemigo que es Evo Morales. Ahora, hacer esta crítica, Vero, en ningún caso es para socapar a Evo Morales ni para justificar a Evo Morales. Evo Morales es un estuprador confeso. Lo ha dicho N veces en el canal estatal en primera persona. Yo he recibido también denuncias de cómo Evo Morales ha estado utilizando el equipo de fútbol femenino del Chapare, que es un equipo sub-17. Lo he publicado en mis columnas una y otra vez. Y el caso Gabriela Zapata, yo quiero decirle a la opinión pública por enésima vez, en lo que se refiere al tema del estupro, no es falso. No es falso. Al contrario, es absolutamente verdadero. Pero nosotras no podemos permitir que a cuenta de ir contra el enemigo dañen la vida, porque aquí lo que van a dañar en Noemí, o perdón, en la compañera, lamento haber dicho yo, haber incurrido en decir tu nombre, en la compañera nuevamente van a dañar algo que es muy grave. ¿Por qué esta coyuntura va a pasar? Así ¿Por qué es. Evo ya es un viejo? Así es. Murillo va a pasar, Murillo probablemente después de este gobierno se vaya a vivir a Miami con todo lo que está robando. Pero esta joven está empezando a vivir. María, sin embargo, en las redes sociales, y qué bueno que aclares que no son tus conceptos, dice que reiteradamente aparece como si tú dijeras que las mujeres deberían, a partir de los 14 años, decidir sobre su vida sexual y escoger la pareja que deseen, como si de alguna manera se estuviese justificando de pronto esto de la pareja de Evo Morales. Lo que sucede es que ellos han descontextualizado un párrafo de mi última columna justamente, porque en ese párrafo, en esa columna donde yo me refiero al collasuyo, yo planteo una cosa que es muy linda para la sociedad boliviana. La virginidad no era un valor del collasuyo ni de los pueblos andinos. La virginidad fue un valor de la Iglesia Católica Judeocristiana traída por los españoles. No era importante ser virgen, sino todo lo contrario, es decir, desde temprana edad, es decir, desde los 14 años, los jóvenes y las jóvenes tenían derecho a la exploración sexual entre pares. Ya, pero eso no ok, pero se lo ha malinterpretado. Ahora, esto yo lo considero absolutamente legítimo y necesario, porque no puede ser que las mujeres desconozcamos nuestro cuerpo, no te hayas masturbado jamás, no hayas experimentado sexualmente jamás y llegues como una tabla blanca sin conocimiento de ti misma y sin soberanía al matrimonio y concibas la relación sexual como una toma de posesión del otro sobre ti. Y más bien que al hombre se le estimule el derecho a que él sí tiene que explorar sexualmente, pero ella no. La pureza está en que las mujeres no exploremos.
En psicología la llamamos experimentación sin compromiso y resulta absolutamente positivo, sobre todo de manera emocional, ¿no? Y que se tenga varias parejas hasta que se aprenda inclusive a lidiar un poco con el tema de la relación. Exacto. No necesariamente sexual, pero sí de relacionamiento emotivo, en fin, hasta donde llegue. Pero se ha malinterpretado esto. Y yo quiero dejar en claro, María, tú de todas maneras estás considerando que esta acción de don Evo Morales es estupro y no estás justificando el hecho de que la niña deba aprender o las niñas deban aprender a explorar su sexualidad. Eso quiero dejarlo claro porque ha habido una completa mala interpretación. No, no, lo que Evo Morales ha cometido es estupro, pero no ha cometido estupro con un personaje, ha cometido un estupro continuo. El estupro es un delito, es un delito. Incluso en nuestro Código Penal es un delito menor, Sí. porque si la pena máxima es de 6 años, lo más seguro es que sacas perdón judicial. Uh -huh, uh Y -huh. en nuestra sociedad, utilizar a las mujeres jóvenes, pensa tú, Vero, que somos la sociedad de toda América Latina con el índice de embarazo adolescente Sí, así más es. alto. De cada 10 mujeres, 8 han sufrido alguna forma de abuso sexual antes de cumplir los 14 años. Entonces no sean pues hipócritas. Quieren hacer una casa de brujas contra mí. Ya me han quemado 1000 veces en la plaza y no han logrado acallarme. Necesitamos educación sexual, necesitamos legitimación de la masturbación, legitimación de la exploración sexual entre pares. Una mujer, un hombre, jóvenes, mientras más exploren su afectividad, más van a madurar, mejor van a saber lo que quieren. Uh -huh. Cierto. Ahora, Eso María, esto todo ha sido estructurado y armado porque lo que yo percibo es que definitivamente se han dado cuenta que si algo nos afecta como sociedad son los temas, llamemos morales, ¿no es cierto?, de valores. Fue impactante el tema de la Zapata y ahora impacta también en la sociedad este tema. Pareciera que se han percatado de que realmente esto corroe, ofende a la sociedad. Entonces, esto está absolutamente apuntado a eso, a un deterioro total de la imagen de don Evo Morales. Esto es una jugada política y nada más. Esta es una asquerosa disputa entre dos formas de machismo, una tan deplorable como la otra. Si tú quieres poner a este lado a Arturo Murillo y a este lado a Evo Morales, yo te digo que los dos son asquerosamente decadentes, machistas y misóginos. Por lo tanto, de aquí no vamos a sacar ningún beneficio, ni como sociedad, ni de discusión de valores, ni nada. Por eso están utilizando el cuerpo de la joven como la plataforma sobre la cual se están peleando dos machos por quién va a ganar. ¿Por quién va a ganar? Esto de sincero de lucha contra la violencia machista no tiene nada. Bolivia ya tiene protocolos de protección a la víctima, Vero. No es que estamos en cero, no es que yo me estoy inventando. La Fiscalía tiene una unidad de protección a la víctima, que quiere decir que guardas la imagen, guardas el nombre, el apellido y el lugar de residencia de la persona. Yo te digo una cosa, a ver, cuando hicieron el video contra Eva Cop, real, o sea, la gente era protagonista del video, me buscó y se entrevistó conmigo. Yo me entrevisté con ella por 2 horas. ¿Sabes lo que es hablar 2 horas? Quería tratamiento psicológico. Yo le dije, es muy importante hacer la denuncia. Denunciaremos. Nosotras vamos a proteger tu nombre, tu apellido, tu lugar, todo. Me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tú vas a proteger, pero los medios de comunicación igual se van a dar modos. En la policía igual cualquiera les va a dar mi nombre. En la fiscalía igual cualquiera les va a dar mi nombre. Y yo lo que prefiero es callarme para que esto pase. ¿Por qué? Porque no quieren ser escarnio de la opinión Revictimizadas pública. 1000 Ahorita veces. pero claro, se está haciendo escarnio de esa joven. Así Se es. está haciendo escarnio. ¿Qué delito ha cometido ella? Ella no ha cometido ningún delito. Ella no está en una relación de enamoramiento con Evo Morales. Ella está en una relación de anulación de su afectividad.
que es una relación muy diferente. Te he perdido ahí un poquito al final. De todas maneras, María, tú ves esto, ya tenemos posibilidad de denunciar, identificamos estas situaciones, estamos avanzando de alguna forma. Yo sé que la ley 348 está mal hecha, termina siendo más una navaja que una caricia. Tenemos además la posibilidad de un caballero que empieza a ganar fuerte aceptación de la población, como es el señor Yi Hyun-chun, creo que es, ¿no? El señor que es absolutamente más machista. Entonces, ¿hacia dónde estamos encaminándonos? Realmente tú en el transcurso de tantos años de haber luchado por estos derechos de las mujeres, ¿tú ves que las cosas cambian, han mejorado, están diferentes o estamos yendo hacia un camino equivocado? Yo te voy a decir unas cosas, Vero. Yo creo que Chi está usando este tema como una pantalla, porque detrás tiene a la secta Moon y intereses súper oscuros. Entonces a él presentarse como un pastor evangélico es solamente la pantalla. Creo que está asesorado por asesores vinculados a los poderes extractivistas coloniales de este mundo más nefastos. ¿Y qué es lo que han identificado esos asesores de campaña de Chi? Porque, por ejemplo, yo recibí información que Chi tiene un asesor de campaña más caro que Carlos Mesa. O sea, que tiene mucha plata y hay mucha plata y muchos intereses de por medio. Entonces, ellos han identificado que utilizar las libertades de las mujeres como chupitorio y hacer una campaña en ese sentido conservadora es de donde más beneficios van a sacar, precisamente porque hemos ganado terreno. Si no hubiéramos ganado terreno, una campaña así no tendría ningún sentido. ¿Cuál es la prueba de que hemos ganado terreno, Ver? Yo te voy a dar varias pruebas. ¿Cómo ha funcionado en el Más Brasil? del 51%. Ajá, ¿cómo ha funcionado en el Brasil y cómo ha funcionado en Estados Unidos? Que esos conceptos... Pero yo quiero decir qué terreno hemos ganado las mujeres. Primero, más del 51% de las estudiantes de todas las carreras universitarias, de todas las universidades, somos mujeres. Sí. Más del 80% de las madres de esas estudiantes no son bachilleres o no son profesionales. Quiere decir que las chicas se están lanzando sobre un abismo. Tercer elemento, todas, hermana, todas las comisarías de policía, las fiscalías y los juzgados de familia están colapsados porque las mujeres hemos decidido vivir sin violencia. Entonces hemos colapsado el sistema de justicia. Si tú ves en las estadísticas de delitos, la incidencia mayor es la de violencia machista porque es la que más se denuncia. Claro. Quiere decir que las mujeres identificamos, como tú has dicho, y masivamente, estoy hablando de fruteras, de panaderas, de lavanderas, pero también de profesionales, pero también de estudiantes. Y quiero ahí decir que el mérito mayor lo tienen las mujeres del pueblo, porque las mujeres de las clases más altas son las que menos denuncian, Vero. Entonces estamos diciendo, la violencia no nos gusta y no queremos. Entonces yo creo que ahí hay un otro índice muy importante de lo que estamos ganando. Tercero, la maternidad ha dejado de ser un mandato para las mujeres. Muchas mujeres deciden abortar, incluso a riesgo de sus propias vidas. Muchas, o simplemente no tener hijos, o cuidarse y ya no sabemos de eso. Te he perdido. Sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que es muy, el embarazo, la realidad del embarazo es muy fortuita. Entonces, bueno, por supuesto, deberíamos tener cuántas pastillas después se venden, como pasancalla, pasancalla. ¿Qué eso quiere decir? Las mujeres se están replanteando la maternidad de muchas maneras. Y esto es interesante ver. Sí. Hay así una serie, por ejemplo, las estructuras de familia. En Bolivia no hay una estructura familiar. El Estado boliviano funciona con la estructura familiar de mamá, papá, hijitos en la cabeza. Pero esa estructura familiar corresponde solo al 30% de las familias. Seguro que sí. Hay un 30%
de familias que le llaman uniparentales. monoparentales, que Ujú. son mamás con sus guaguas, O la que son abuela mujeres que y reciben un boleto. así es. No, hay otro 30% que es familia extendida, que es la abuela, la tía, donde no necesariamente la figura masculina forma parte, ni mucho menos es cabeza de familia. Para que te des cuenta los retrógrados que somos, el Revilla está diciendo, tiene que abrir la casa el jefe de familia, porque no han entendido los cambios que hay en la sociedad boliviana, los Mm, tremendos cambios sí, que hay. Y son cambios que los estamos realizando las mujeres así es. desde abajo, hermana. Mm, sí, Yo, por ejemplo, definitivamente. un chi viene y dice, oigan, hombres, están perdiendo poder, nosotros, mi candidatura les va a devolver poder. Sí, sí, las voy a Algo reivindicar. así. Sí, 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 correcto. Y ahí es la misma jugada, te digo, de Trump, es la misma jugada del Así brasilero, es. sin duda. Ahora, María, hemos tenido hoy día un dolor en el alma cuando finalmente se ha podido encontrar bueno, ayer en realidad, el cuerpo de Betsabé. Tú has debido escuchar del tema, el cuerpo mutilado, y hoy por la mañana en un operativo finalmente se ha encontrado al presunto, decimos presunto porque hay que decirlo, autor de este hecho. ¿Qué opinas sobre esto? Mira, el tema de los feminicidios es algo que es muy grave y tiene que ver con dos elementos, ¿no? Primero, que en Bolivia, el Estado boliviano está garantizando impunidad en los casos de feminicidio. O sea, entre el número de casos de feminicidio y el número de sentencias, hay tal abismo Sí. que Salvo lo que que se la está sociedad, buscando es los medios de la comunicación impunidad. presionen, salvo que haya manifestaciones, salvo Exacto. esta No, pero situación. y salvo que tú seas la investigadora, la policía no se mueve. La policía no se mueve para nada. La policía no es un órgano de investigación. Entonces, en Bolivia hay una impunidad muy grande, por un lado. Eh, por otro lado, en este tema de los feminicidios, es que cuando una mujer va a denunciar violencia, se minimiza esa denuncia. Porque cuando tú atiendes los casos de violencia, lo que estás haciendo es prevenir el feminicidio, que Claro, es lo que nosotras estamos haciendo. claro. Tú agarras y inmediatamente le puedes decir, compañera, usted está en peligro de vida. Usted está en peligro de vida. Aquí hay que buscar una solución antes de que ese escenario llegue. Antes de que, cuando tú estás con un celoso compulsivo, estás en peligro de vida. Así es. Porque un celoso compulsivo no te va o sea, no va a romper contigo. O si rompe contigo, no te va a dejar tranquila después. Si tú tienes otras relaciones afectivas, se va a sentir vulnerado en su derecho a la propiedad sobre ti. Y Así la es. única manera de garantizar su propiedad va a ser eliminándote. Así, ese es el círculo de la violencia. Entonces, si tú estás con un celoso compulsivo y estás en las primeras de cambio, hay que ver esa relación. Ahora, pero la cuestión estructural está en qué está pasando con los hombres, qué tipo de masculinidad está en juego hoy en la Están sociedad construyendo boliviana ahora, ¿no? y Sí, sí. deberíamos discutir Mm, qué tipo de hombre está vigente en la sociedad boliviana. ¿Por qué la mm. irresponsabilidad paterna es pan de cada día? ¿Por qué los hombres no se hacen una vasectomía? ¿Qué es el escenario militar obligatorio? ¿Cuál es el concepto de hombre con el que está trabajando la sociedad boliviana? ¿Cuál es el concepto de sexo que está trabajando la sociedad boliviana? Si yo, por ejemplo, tengo, como joven, entiendo, me relaciono con mis pares horizontalmente y puedo tener diferentes relaciones afectivas, puedo ir madurando una sexualidad y una afectividad diferente que esta afectividad posesiva, machista y anuladora de la libertad de tu pareja. Entonces hay muchas cosas, hay Sí, que cambios nos falta. estructurales que hacer, ¿verdad?
La policía no va a resolver. Hay cambios estructurales que hacer. Y también en la cabeza de las mujeres, ¿no? Porque este Por empoderamiento supuesto. a veces lo malinterpretamos, nos equivocamos en la forma en la que lo reproducimos, la forma en la que criamos a nuestros hijos. Realmente el mundo está avanzando rápido y no sé si estamos con el tiempo necesario para podernos poner de igual a igual. María, ha sido muy positivo conversar contigo. Te agradezco como siempre. Quería aclarar todos estos puntos porque de Te verdad que agradezco yo. yo sé cuáles son tus ideas, tus ideales y tus conceptos, y me parecía absolutamente injusto que en algunos casos las redes sociales estén queriendo menospreciar conceptos tan bien elaborados que tú tienes y que han sido además producto de años y de años de trabajo. Un abrazo, gracias María. Para despedirte, un graffiti de repente para ahí. Claro, quédate en casa no es lo mismo que cállate en casa. Muy bien, cierto. Gracias María, hasta cualquier momento. Gracias, chao, chao. Chao. Bueno, y de esa manera hemos logrado esta entrevista con María Galindo, y para nosotros era fundamental para poder entender algunos temas y un análisis de la realidad, porque reitero, son muchos los conceptos que tenemos los bolivianos, muchos sabemos lo que está sucediendo, pero no nos atrevemos a decirlo. María lo hace sin pelos en la lengua y por eso es tan importante darle los micrófonos que se merece. Un abrazo, nos encontramos mañana si Dios así lo permite. Hasta entonces.